Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora quiero compartir algo con ustedes. Espero que esto que voy a compartirles sea de grande bendición, de gran edificación y sobre todo de gran fortaleza a su vida. Si usted está pasando problemas emocionales, espirituales, problemas físicos, si usted siente que la aflicción lo abraza y no lo suelta, es tiempo de recurrir al Señor. No tenemos otra alternativa. El Señor nos ha dejado grandes promesas en las cuales refugiarnos, de las cuales echar mano en momentos de crisis espiritual. Y quiero leer un salmo, que es el Salmo 13. Este salmo es una plegaria a Dios, donde el músico principal, David, pide clemencia, pide fortaleza al Señor. Y este hombre de Dios dice así en el capítulo 13, del verso 1 al verso 6. Dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido, mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo quiero compartir una pequeña reflexión, esperando, le vuelvo a repetir, que si usted está pasando, hermano, momentos de aflicción, momentos difíciles que a veces no queremos que lleguen, pero cuando Dios tiene sus propósitos, los va a permitir en usted y en mí, y ellos van a llegar. Y si usted está pasando un momento difícil, yo quiero abordar el tema de esta hermosa hora: ¿qué hacer en momentos de aflicción? Es un tema interrogativo para que esta interrogante nos ayude a entender que una de las cosas que muchas veces vienen a usted y a mí como cristianos son las aflicciones, las pruebas. Y estas en la Biblia obviamente representan los días grises, los días desérticos, los túneles oscuros, donde muchas veces el cristiano tiene que atravesar. No es que quiera atravesar, pero a veces Dios permite ciertas cosas. Y este salmo de David nos muestra cómo este hombre de Dios un día tuvo que pasar por la aflicción. Fue algo inevitable. La Biblia nos enseña claramente que David pasó por un momento duro de aflicción, por eso escribió este pasaje, y él es el autor de él. Y David también nos enseña cómo pudo superar este duro proceso, porque cuando él depositó su confianza en el Señor y en su palabra, es la única manera, hermanos, que podemos vencer. Si nosotros no depositamos nuestra confianza en el Señor, no vamos a vencer. Es ahí donde se torna la situación difícil, porque no podemos en ese momento a veces confiar en Dios cuando sabemos, aún sabiendo que es la única alternativa que tenemos. Muchas veces no podemos confiar porque nuestra fe quizás no es una fe en ese momento que nos ayude, es una fe débil, es una fe insípida, no tenemos la fe necesaria para poder lidiar con estos problemas. Y quiero compartir esto, pero antes de hacerlo también quiero formular una pregunta. Si vamos a hablar del tema qué hacer en momentos de aflicción, es importante también decir qué es la aflicción. ¿Qué entiende usted por la palabra aflicción? Cuando definimos esta palabra, la palabra aflicción es una palabra hebrea, que es la palabra shará. Y esta palabra hebrea, shará, significa estar en aprietos, significa sufrimiento, significa estar afligido, estar triste.
pero sobre todo la palabra más precisa de la palabra shara es la palabra angustia moral, porque cuando uno está angustiado obviamente hay una angustia en lo profundo de nuestro ser, de nuestra alma, causada por la aflicción. Entonces, esa palabra aflicción es una palabra hebrea, que es la palabra shara, y esa palabra significa varias cosas, como estar en aprietos, en sufrimiento, en aflicción, en tristeza y padecer angustia moral. Entonces, yo quiero dejar en claro una cosa: la iglesia de Cristo debe saber bien que el cristianismo no es un lecho de rosas. Si nos han predicado así de que tú vengas a Cristo y nada te va a pasar, no tendrás aflicciones, tu vida va a cambiar. Yo creo que hasta cierto punto tienen razón en decir que tu vida va a cambiar porque ahora vas a tener al Señor en tu corazón. Pero tus problemas van a seguir siendo los mismos. La diferencia es que tendrás quien te los resuelva, a quién acudir. Esa es la diferencia. Muchas veces por tal de que queremos que la gente venga a Cristo, a lo mejor no lo hacemos con maldad, ¿verdad? Ni por mentirles, sino por nuestro deseo de que esa gente venga al Señor, pues le decimos, ven a Cristo y todo cambiará. Pero en realidad no va a cambiar todo, porque las pruebas y las luchas siempre van a ir contigo hasta que termines tu carrera en esta vida terrenal. Entonces muchas veces hemos pensado que el Evangelio es de terciopelo, que el Evangelio es un lecho de rosas, que todo es hojuelas, ¿verdad? Sobre miel, y no es así. Un día vamos a pasar por días difíciles, por el valle del sufrimiento, de la aflicción, por la escuela del desierto, como usted lo logre entender. Y es algo muy lógico porque, imagínese, Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Él no dijo, ven a mí y todo quedará resuelto, no. Él prometió vida eterna, pero también prometió aflicciones. También prometió que nos va a meter en esos procesos, que va a permitir que seamos llevados en procesos que no nos gusta estar. Yo sinceramente le digo, a mí no me gusta estar enfermo. Yo no sé si hay alguno de ustedes que diga, a mí sí me gusta estar enfermo, hermano. A mí no. Pero a veces es necesario, porque ahí en la enfermedad Dios nos enseña cosas maravillosas. Dios saca provecho de nuestra situación. Dios nos enseña en medio de la aflicción, del dolor, a amarle, a depender de Él, a buscarle cada día más. Entonces, cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, quiere decir que esto es inevitable tanto para cristianos y no cristianos. Los no cristianos sufren, los impíos, pero los cristianos también sufrimos. Cuando usamos la palabra aflicción o sufrimiento o dolor, viene a nuestra mente principalmente Job. Job, el siervo del Señor. Él sufrió, él fue afligido, él fue probado. Dios lo probó, Dios permitió, ¿verdad?, que él fuese probado. Dios no lo probó el enemigo. Corrijo esto, pero Dios permitió. Entonces Dios permite que seamos probados. ¿Qué hablar de los sufrimientos de Pablo? Pablo no era como los apóstoles que tenemos hoy en día, que solo se la pasan viajando, que nunca sufren, que nunca los persiguen. O sea, un hombre de Dios verdadero va a padecer como Pablo, como los sufrimientos de Juan y Pedro cuando los azotaron, como los sufrimientos mismos de David, Daniel en el foso de los leones. Qué decir de Jeremías, el profeta llorón, lo metieron en una cisterna, igual que José cuando lo vendieron. Y qué decir del mismo Señor Jesucristo cuando fue al Calvario. Entonces, quitémonos esa idea, hermanos, de que el evangelio es un evangelio en donde no vas a sufrir. Eso no es cierto, no existe. Eso nada más te lo van a enseñar en el canal de enlace algunos pseudo predicadores, pseudo evangelistas, que quieren agradar a la gente y que quieren esconder una parte del evangelio y mostrarles solo prosperidad económica, en donde pues es lo que realmente a la gente le gusta escuchar. Yo creo que sí, también Dios quiere que seamos prosperados en otras áreas de nuestra vida. No estoy en contra de eso, ni la Biblia lo está tampoco. Pero no es el énfasis principal, no es el punto central de la Biblia. El punto central de la Biblia es conocer al Señor, ser salvo, ser redimido y tener un día, ¿verdad? Pues esa esperanza de poder reunirnos con el Señor ya sea cuando Él nos llame o nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuidemos esta parte tan importante, porque esto es lo que se sigue predicando, hermano, de que tú no vas a sufrir. Y de hecho ha nacido hasta por ahí
un movimiento pues que ha confundido más la mente de muchas personas inmaduras, y este movimiento se llama Pare de Sufrir. Imagínense con qué objetividad quizás le pusieron a este movimiento, a este gran movimiento que mueve masas de filigreses que han creído en esta teoría, en estas herejías, porque en realidad tú nunca vas a parar de sufrir en la tierra. O sea, cuando el sufrimiento va a acabar es cuando nos vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde dice que ya no habrá dolor, sufrimiento, pero aquí en la tierra tendremos que sufrir. De una manera o de otra, el sufrimiento vendrá. Y David es un ejemplo de él, de esto que estoy diciendo. Quiero mostrarte aspectos en que David muestra su amarga experiencia. Lo primero que puedo ver ahí en donde leímos, volviendo al Salmo 13, en el verso 1, vamos a ver los aspectos de David en su amarga experiencia que él tuvo. Y lo primero es la queja de David, porque, pues mire, imagínense, David se estaba quejando y él decía al Señor, formulando algunas interrogantes: ¿hasta cuándo, Jehová? Y luego dice: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjense que esta interrogante al final del versículo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?, nos deja claramente el cómo David se queja contra Dios, ya que el Señor se tarda en prestarle un pronto auxilio. Y a veces así estamos nosotros. Si nos enfermamos, bueno, lo aceptamos en el momento, pero queremos que ya Dios nos sane. Hermanos, sí nos aburrimos de esta situación porque somos carne. Le vuelvo a repetir, a mí en lo personal, sinceramente, no me gusta estar enfermo. Yo creo que a nadie. Y cuando nos enfermamos de una cosa mínima, sin importar el grado de la enfermedad, queremos curarnos porque queremos siempre estar gozando de esa salud en todo nuestro cuerpo. Queremos que todos los miembros de nuestro cuerpo no nos duelan, que ningún órgano esté en mal estado, que todo esté bien. Pero bueno, a veces no solamente el sufrimiento es de cuestión física, a veces es cuestión emocional, a veces es cuestiones difíciles de entender, ¿verdad?, del por qué vienen, pero Dios las permite. Entonces esta palabra, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?, esta pregunta implica que la aflicción de David, en ese momento él se sentía, en el momento de adversidad se sentía muy mal. Ese es el típico comportamiento de muchos de nosotros ante Dios cuando estamos atravesando por el valle de la soledad, de la amargura, de la aflicción. Por esta razón nosotros también en momentos de prueba hemos expresado la misma pregunta que David, y quizás en nuestro dolor, ¿verdad?, en nuestra ignorancia le hemos dicho al Señor: ¿hasta cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo me vas a auxiliar? Pero la realidad es que a veces la aflicción se convierte en nuestro pan de cada día, y eso es lo difícil. La aflicción se había convertido en el pan de cada día de David, y por eso David, hermano, sabía que su pan no era un pan placentero, no era un pan suave, no era un pan dulce, sino era un pan amargo, era un pan difícil, ¿verdad?, de consumir. Estoy hablando de manera alegórica, hablo de la situación cuando me refiero a eso, porque David puede verse aquí en la escritura cómo es que le dice: Señor, ¿hasta cuándo acabará todo esto? ¿Hasta cuándo durará mi aflicción? Y por eso es importante que nosotros también entiendamos que tarde o temprano, hermanos, estas situaciones van a llegar a nuestra vida, pero esperemos que el Señor nos ayude en momentos de adversidad. Entonces aquí podemos ver la queja de David, y era algo normal. Ahora, en el verso 3, ahí mismo en ese libro, el libro de los Salmos, en su capítulo 13, podemos ver que también David en el verso 3 nos dice lo siguiente: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí vemos otro aspecto importante de David en los momentos de su aflicción: la oración ferviente. Es un recurso, hermanos. David recurre a lo más importante, a lo básico, a lo esencial en ese tipo de situaciones, de cuestiones. Él dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David pide a Dios respuesta y pronto auxilio. David, en su amargo momento vivido, le dice a Dios: respóndeme, necesito tu gracia, necesito tu poder, tu misericordia, tus fuerzas para que yo pueda vencer esta amarga experiencia. Yo creo que esto es lo que debemos hacer.
David necesitaba una respuesta en la que sentía que él en dicho momento desmayaba, y por eso él le dice al Señor: Señor, ayúdame, ¿hasta cuándo estaré así? ¿Por qué David pide respuesta? Para que el enemigo no se gozara de él al verlo casi desmayar. Él le dice: yo no quiero que el enemigo se burle de mí si yo desmayo, si yo no puedo vencer esta prueba. David dice en el verso siguiente, que es el verso 4, para que no diga mi enemigo, porque el diablo es nuestro enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Cuando estamos pasando momentos de adversidad, muchas veces nos vamos de la iglesia, nos quejamos de Dios, nos alejamos de su presencia porque las cosas no marchan bien, no marchan bien. Y cometemos el error que en lugar de ir a orar como David y agarrarnos de la mano de Dios, pedir misericordia, apelar al trono de su gracia, cometemos el error, un error muy clásico en muchos cristianos, de alejarnos de Dios. Las pruebas que Dios permite no son para alejarnos de Dios, son para acercarnos a Él. Aprendamos eso. Muchos se han ido de la iglesia renegando, muchos se han ido alejados de Dios, se han alejado de Dios, perdón, por las pruebas, porque creen que una prueba es que Dios ya los abandonó, es que Dios los dejó, pero yo quiero decirte que Dios nunca abandonó a nadie, nunca abandonó a Job en su prueba, nunca abandonó a Elías en medio de la circunstancia cuando Jezabel lo perseguía, nunca abandonó a David cuando la espada de Saúl venía sobre su vida, nunca abandonó a Pablo, nunca abandonó a Pedro, nunca te abandonará a ti y nunca me abandonará a mí. Tu padre y tu madre, dice el salmista, te pueden dejar, te pueden abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar, y menos en momentos difíciles de aflicción. Entonces, cuando nosotros estamos a veces en aflicción, hermanos, Satanás bombardea nuestros pensamientos para hacernos dudar de Dios, de sus promesas, de su confianza, porque si Él logra esa objetividad en usted y en mí, nosotros perderemos toda la confianza en las promesas que Dios nos ha dado cuando Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Cuando Él nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces la gente nada más está contigo cuando todo es fiesta, cuando tienes dinero, como cuando estuvieron con el hijo pródigo, todos estaban con él, le sobraban amigos, pero cuando él estaba abandonado, cuando él ya no tenía dinero, ni capital, ni recursos económicos para ofrecer a sus falsas amistades, hazte una pregunta: ¿dónde estaban sus amigos? No estaban con él. Entonces todos nos pueden dejar, la familia te puede dejar, tú estás enfermo y la familia ni te visita, la familia no te ayuda, saben que estás enfermo, no te apoyan económicamente con algo. Así es la familia a veces, lastimosamente, es difícil decirlo, pero es una realidad. Pero Dios nunca te va a abandonar. Los recursos del cielo nunca se van a terminar. A lo mejor la familia no te ayuda, no porque no quiera, a veces porque quieren y no pueden. Yo he querido ayudar a alguien y no puedo. No hay recursos. Y a lo mejor suele pasar así, también es un caso diferente. A veces sí tienen y no te ayudan porque no quieren. Porque son duros, son mezquinos, o no tienen amor, o no sé, pero el punto central no es ese. El punto central es: Dios me va a ayudar, Dios me va a socorrer, Dios no me va a dejar. Y sobre todo, los recursos espirituales eternos del cielo nunca se van a terminar. O sea, Dios de una y otra manera siempre suplirá para tu necesidad, para tu problema. Porque yo puedo estar atrapado en la aflicción y desesperado, en incertidumbre, y pensar: Dios me abandonó porque no veo ni siquiera una pizquita de luz, de esperanza de Él. Pero ahí Dios está trabajando si confías en Él. ¿Y cómo le irá a hacer Dios? No lo sé. Tú tienes 1000 maneras de preguntarte cómo le hará Dios. Pero también Él tiene 1000 o 10,000 o 20,000 maneras de ayudarte, de socorrerte, de sacarte avante y victorioso de tu problema. Ahora, yo quiero terminar este corto mensaje diciéndote qué consejos bíblicos podemos nosotros tomar en los momentos de aflicción. ¿Hay consejos bíblicos? Claro que los hay. Aquí el mismo autor sagrado, que es David, el dulce cantor de Israel, nos dice. Y te voy a dar el primer consejo bíblico si tú estás en momentos de aflicción.
Número uno, fíjate lo que dice Salmos 13:5. Mas yo en tu misericordia, dice David, he confiado. O sea, estoy pasando luchas, pruebas, aflicciones, pero dice David, yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El primer consejo bíblico que nos da la Escritura es apelar a la misericordia de Dios. ¿Estás pasando momentos de aflicción? Apela a la misericordia de Dios como David. David confió en la misericordia de Dios cuando sus enemigos se enaltecieron contra él, sobre su vida. Aun cuando él sentía que Dios escondía su rostro para no escucharlo, David intentó recurrir a lo más importante, a algo que es tan grande, tan inmenso, que es la misericordia de Dios. Imagínate, la misericordia de Dios es más alta que los cielos, más grande y más vasta que el ancho mar. David no era un tonto. David sabía que su momento de crisis espiritual era difícil, era dura, pero ¿a quién recurre? A Dios. El creyente debe ser un creyente que deposite su confianza en momentos de aflicción en Cristo. Algunas personas fracasan porque no confían en Dios, confían en otras cosas, pero no apelan a la misericordia del Señor. Mejor confían en su profesión, en su dinero, en su sabiduría, en su capacidad. Los impíos confían en un ídolo muerto, en la hechicería, en esto, en aquello, en promesas fugaces. Pero nunca confían, o muy pocos confiamos en esos momentos tan duros, en las promesas divinas del Señor. Una de las promesas que el Señor nos da es clara, que cuando nosotros clamamos por misericordia y apelamos al Señor, como David, a su gracia, el Señor nos ayuda, nos socorre, nos sustenta. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues, óyelo bien, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Ahí es donde se alcanza la misericordia del Señor y se halla gracia, óyelo bien, para el oportuno socorro. Cuando confiamos en la misericordia de Dios y nos hacemos dependientes de su gracia, de su poder, de su amor y de su sabiduría, yo quiero decirle, hermano, que téngalo por seguro que el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a socorrer. ¿Por qué? Porque esa es una promesa. Apele al trono de la gracia. Vaya al trono de la gracia. Usted no es un impío para volver a la hechicería, para volver a la idolatría, un ídolo muerto que tiene ojos que no ve, que tiene oídos que no oye, que tiene manos no palpa, tiene pies no andan. O sea, usted no puede recurrir a una cosa de esas. Usted tiene un Dios todopoderoso. Sé que muchas veces nos falta la fe y por eso no lo hacemos. Sabemos dónde está la solución, pero no recurrimos a ella. ¿Por qué? Porque nuestra fe muchas veces es una fe débil. Hemos dejado de buscar a Dios, su presencia, y nos empiezan a invadir los temores. Hermano, eso en usted y en mí es muy normal. Es muy normal. Cuando se deja de buscar a Dios, se pierde toda esperanza, porque nosotros dependemos de Él. Lo primero que debemos hacer es hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Dice la Escritura, David en momentos de aflicción, él tomó el consejo de Dios. ¿Y cuál fue? Apelar a la misericordia del Señor. El segundo consejo que nos da la Sagrada Escritura es alegrarnos en la salvación de Dios. ¿Sabes por qué David se alegró en la salvación de Dios? Porque lo dio como un hecho. Él dio como un hecho su victoria. Por eso dice en el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Y mira cómo dice ahí mismo, mi corazón se alegrará en tu salvación. O sea, a pesar de las aflicciones debemos alegrarnos en Dios al saber que somos salvos. Y dar esa salvación, ¿verdad? Como punto central o como punto de partida de nuestra alegría, de saber que no solo somos salvos, sino que somos hijos, que no estamos solos. Aunque David estaba pasando por momentos de aflicciones, él encontró un motivo grande que mantenía su corazón alegre y gozoso. Ese motivo era que era hijo de Dios, que era salvo y que Dios un día le daría la victoria y entonces él cantaría al Señor. Hay una cosa linda en la vida del creyente y es que Dios nos dio salvación, nos dio gozo, nos dio libertad, nos dio poder. Sobre todo nos dio un medio de comunicación tan hermoso, una vía de comunicación tan hermosa llamada la oración.
y es por medio de ella que debemos buscar al Señor. Cuando David dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, él estaba dando por hecho que la salvación de él no está hablando solo de su salvación, sino de ser salvo de esa situación. Dios te sacará de ese problema, pero necesitas darlo por un hecho. Cuando tú te acercas al trono de la gracia, levantarte con fe y darle a Dios la gloria y la honra. Por eso David dice en el verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El último punto o el último consejo es alabar a Dios por el bien que nos da. Dice David, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A pesar de esta aflicción, no debemos lamentarnos, ni quejarnos, ni reclamarle a Dios por lo permitido que estamos viviendo, por ese trago amargo que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque David daba como un hecho su victoria. Y él decía, cuando tú me des la victoria, mi corazón se alegrará, mi corazón está contento, está alegre, pero también yo te cantaré, porque acuérdese que la misma Biblia dice que si alguno está alegre, cante alabanzas a Dios, dice Santiago, el hermano del Señor. Si alguno está afligido, haga oración. David la hizo, pero también David decía, si alguno, el salmista decía, yo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esto compagina mucho con Santiago, cuando Santiago mismo dice también, esté afligido, haga oración, pero también dice Santiago, el hermano del Señor, está usted alegre, dice, cante alabanzas. Entonces, alabar a Dios por el bien que nos da, por el bien permitido. Muchas veces se nos dificulta mucho alabar a Dios en la prueba, pero yo te quiero dar un ejemplo muy claro, un ejemplo muy, muy contundente, en donde hay una gran lección para ti y para mí. En el capítulo 16, fíjate bien, capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 19 al verso 25. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero aquí viene el versículo 25, es clave. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, óyelo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, Pablo y Silas entonaban cantos al Señor aunque estaban en aprietos. Ambos les viene a la mente aquellos momentos en los que les hacía recordar que aunque estaban pasando momentos difíciles, Dios también había hecho por ellos cosas buenas. O sea, cuando estemos pasando en momentos difíciles, no nos concentremos solo en lo difícil o en lo que estamos atravesando, sino hagamos lo que Pablo y Silas, hagamos lo que hizo el salmista cuando ellos pensaron, oye, es cierto, estoy en aflicción, pero también ha habido momentos buenos, que Dios me ha hecho reír, que Dios me ha hecho cantar, que Dios me ha hecho deleitarme, gozarme. Esto fue lo que hizo que el corazón de Pablo y Silas estallara en cánticos espirituales que brotaban desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en los momentos difíciles también se debe recordar los momentos de bonanza, de paz, de alegría que Dios nos da. El mismo Job lo dijo, ¿qué acaso no recibiremos lo bueno y lo malo del Señor? O sea, Job sabía que había un lado A y un lado B de las cosas. El lado A, la aflicción, pero a veces también hay un lado B que es el gozo, la alegría, los días de fiesta, llamémoslo así para entenderlo. Entonces es importante recordar, hermanos, que los beneficios que Dios nos ha dado son un motivo para cantarle a Dios y agradecerle por su bondad. Si estás pasando por pruebas como Pablo, como Silas, como David, no reniegues, hermano, no blasfemes, no te quejes como lo hizo la esposa de Job. Mejor alaba al Señor. Y acuérdate que aunque es dura muchas veces nuestra situación, si la estamos atravesando, Él también permitirá que vengan momentos agradables de bendición a nuestra vida. Yo en estos momentos estoy pasando una situación muy difícil que a pocas personas me gusta platicárselas.
Pero quienes viven conmigo pues se dan cuenta, Dios primeramente, mi compañera, ¿verdad? Porque pues aquí vivimos juntos, ya tenemos 12 años, 13 años, perdón, viviendo juntos. Y no me gusta, hermano, o sea, no me gusta estar enfermo. Y a veces me he preguntado, Señor, yo te voy a servir y voy para acá, ¿y por qué voy enfermo? Yo no te puedo servir así, y aún lo hago, hermano. Nunca me he quejado. Cuando de plano ya me siento muy mal, pues ya no puedo ir. Pero a veces voy arrastrándome, voy pasando momentos difíciles, pero así voy. Así voy porque a mí me gusta servirle al Señor. Y yo no le sirvo al Señor por lo que Dios me da. Porque si yo le sirvo al Señor por lo que Él me da, el día que Dios me quite ya no le voy a servir. Yo no quiero servirle a Dios por lo que Él me da. Y esto que estoy diciendo de lo que Dios me da incluye mi salud. Claro que a mí me gustaría tener perfecta salud. Pero a veces no se puede. O no entendemos a Dios y nunca lo vamos a entender. Debemos seguir adelante aún en momentos de aflicción, hermanos. Al igual que David, que Pablo, que Silas, que Job y otros muchos creyentes. Es seguro que un día vamos a encontrarnos con el túnel oscuro de la prueba y de la aflicción. Pero todas estas cosas yo quiero decirte que son aflicciones que el Señor va a permitir. Y aunque por el momento transitorio que llevemos en esta vida terrenal, estas aflicciones no nos gustan, Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir su propósito en nuestra vida. Yo a veces platico con mi esposa y le digo, no entiendo, o sea, no sé qué está pasando. Pero cuando volteo a la escritura y puedo ver la vida de José el soñador, ¿tú crees José encerrado y luego vendido por los ismaelitas, vendido a Egipto? Yo pienso y quiero pensar que a este hombre le pasaban muchas cosas por la cabeza. Era un hombre de Dios, no era un criminal. Y aún así lo vendieron sus hermanos, por envidia lo vendieron. Por ser el consentido de su padre lo vendieron. Pero Dios tenía un propósito con él. Y parte de ese propósito era que él atravesara por todas esas pruebas. Para que al final su papá y su familia de él se salvaran en tiempos de hambruna. Eso lo entendió José después. Hay cosas que tú aquí no las entiendes, las vas a entender después del proceso. Yo no entiendo, pero no quiero cuestionar a Dios. Sí lloro, soy carne. Si usted viene y me pellizca, me duele. Soy carne, soy sangre, soy de hueso, soy de carne. Como hombre lloro, como hombre me aflijo. Pero te dejo con este versículo. Y aquí termino yo este pequeño mensaje. El Salmo 34:19. David dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, Yahvé, el Señor. Entonces, quizás podamos estar atravesando, hermanos, por esas situaciones. A lo mejor tú que estás viendo o vas a ver este video, yo quiero decirte que aunque estés pasando esas luchas y esas pruebas, no siempre te quedarás ahí. No siempre te quedarás atrapado en el sufrimiento, porque Dios prometió en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero dice el Señor, pero de todas ellas Él sabrá de qué manera librarte. Él tiene 1000 maneras de cómo sacarte avante y victorioso, y tú y yo nada más quizás tenemos una o dos maneras de pensar qué hacer en momentos difíciles. Nos bloqueamos, no sabemos. Entonces tomemos este gran ejemplo de David, apelemos a la misericordia de Dios, demos por un hecho que somos salvos y que Él nos va a librar de todo problema y de toda situación. Y si no lo quiere así el Señor, pues ya no podemos hacer nada, solo recurrir y pedirle, Señor, solo te pido que no reniegue yo de tu amor. No entiendo el proceso, pero ayúdame, Señor, a seguir adelante. Yo sé que tarde o temprano mi prueba va a caducar, mi aflicción va a caducar, va a terminar. Mientras tú me quieras todavía seguir dando vida en esta tierra, esa prueba va a caducar. Pero me sirvió para crecer, pero me sirvió para afirmarme más, pero me sirvió quizás para acercarme a ti, porque me estaba alejando, me estaba materializando. A veces ya ni agarramos la Biblia, ya ni oramos, ya no queremos ni ir a la iglesia, nos da igual si hay culto o no hay culto. Y Dios permite esas pruebas. Yo así lo tomo, hermano, para mí, para mi persona.
Entonces yo te dejo este consejo, hermano lindo. Espero te sea de grande bendición. Y si puedes compartirlo con alguien que esté pasando momentos de adversidad y de aflicción, hazlo. Tienes el derecho para ser partícipe también de este mensaje del Señor. Dios te bendiga. Soy tu hermano Juan Gómez Maldonado y espero que sea de mucha edificación este corto mensaje. Hasta la próxima.